Dios me los bendiga, reciban un cordial saludo como siempre. Sus pastores Moisés y Yesmín Laguado, les enviamos un abrazo fraterno. Yo estoy seguro que hoy el Espíritu Santo va a hablar a sus vidas. Hoy vamos a hacer un recorrido precioso por la palabra del Señor y estoy seguro, totalmente seguro que el Espíritu Santo va a obrar en bendición para tu vida y para tu familia. Somos el Ministerio Familia de Dios, Casa de Adoración Cristiana Integral. Estamos transmitiéndoles desde el municipio de Villa del Rosario, en el departamento norte de Santander, en Colombia. Siempre será para mí motivo de alegría, siempre para mí será un honor poder compartir con ustedes la palabra del Señor, poder llevar el mensaje de salvación. Yo estoy seguro que Dios va a obrar en tu vida de manera especial. Estamos haciendo un llamado a todos aquellos hijos de Dios que utilizan redes sociales. Si de alguna manera usted tiene acceso a las redes sociales, a WhatsApp, o a Facebook, o a Instagram, o a YouTube, tú puedes formar parte de ese llamado que estamos haciendo de un ejército de hijos de Dios evangelizadores en redes sociales. De pronto usted se pregunta, pastor, ¿y cómo puedo hacer eso? Sencillo, es sencillo. Todas las prédicas, todos los devocionales que nosotros estamos publicando, dale compartir en todo lo que esté a su alcance, en WhatsApp con todos sus contactos, en Facebook con todos sus contactos. Comparta los links de YouTube, comparte el link en Instagram, en todo, por todos lados que usted pueda a través de las redes sociales. Comparta las prédicas, comparta los devocionales. Yo estoy seguro que Dios va a obrar en bendición para su vida y para su familia cuando también nos pongamos nosotros a trabajar, a llevar ese mensaje de salvación a toda criatura, porque ese fue el mandato que el Señor nos dejó, de ir y llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, únase a ese ejército evangelizador en redes sociales. Y también quiero recordarles nuevamente que tenemos como meta llegar por lo menos a 1000 suscripciones a través de nuestro canal en YouTube, para poder también transmitir en directo a través del canal de YouTube. Entonces, únase también a esa campaña. Nos encuentra como Familia de Dios Ministerio también en YouTube. Dale suscribirse y estarás también ayudándonos para poder hacer transmisiones en directo desde YouTube. Entonces, únase a esa campaña también. Ahora, también quiero decirles que si el Señor coloca en su corazón el deseo de sembrar en este ministerio, puede comunicarse con nosotros al 313-425-23, 313-425-8060 o al 321-425-2307. Nosotros le daremos instrucciones de cómo poder sembrar en este ministerio, o si desea sembrar en el banco de alimentos de Familia de Dios, también de esa manera lo puedes hacer, comunicándose directamente con nosotros. Nadie está autorizado, sino solamente nosotros como pastores estamos dando las instrucciones de cómo poder sembrar en este ministerio. Estoy seguro que hoy Dios va a obrar. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Vamos a pedirle al Señor que sea el Espíritu Santo el que obre en cada uno de nosotros. Que sea el Espíritu Santo quien me permita ser un buen instrumento en sus manos, y que sea el Espíritu Santo allá en su casita o donde te encuentres, ministrando tu vida, ministrando a toda tu familia. Y bueno, que hoy sea de gozo, de bendición, de alegría, de unción, de poder, y que sea Dios obrando en cada uno. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. Señor, te damos gracias por este tiempo.
A ti rendimos, oh Señor, honra y gloria, poder y majestad, Señor. A ti clamamos, Señor, pidiendo que seas tú ministrando este tiempo, que sea tu Santo Espíritu el que tome el control, Señor, de mi vida para poder ser un buen instrumento en tus manos, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando cada persona allá donde se encuentren, en su hogar, en su trabajo, en el sitio donde estén en este momento, Señor, oyendo la transmisión o viendo la transmisión, Señor, a través de las redes sociales, sea que la estén viendo en directo, o sea, Señor, que la vean en diferido. Sabemos que el poder tuyo trasciende el tiempo, trasciende la distancia, Señor. Que sea tu gracia y tu favor derramándose en favor de cada uno, en liberación, en sanidad, en vida, Señor. Levantamos palabra de vida en el nombre poderoso tuyo, mi Señor Jesucristo. Levantamos, Señor, palabra de sanidad, de libertad. Declaramos que toda atadura del enemigo ahora es cortada en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y de antemano, Señor, muchísimas gracias. A ti rendimos honra y gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Detente, detente. ¿Distingues la voz y la presencia de Dios? Ese es el título de la palabra de hoy. Detente, haz un alto en el camino. ¿Distingues la voz de Dios? ¿Distingues la presencia del Señor? Quiero saludar de manera especial a Lady Joana Vargas. Gracias por su fidelidad. Siempre estás viendo cada una de nuestras transmisiones. Lady, un saludo fraterno para usted, para su esposo. Un abrazo fraterno para toda su familia. Un saludo especial también a mi hermano Jorge Hernández. Dios me los bendiga. Sé que también estás con mi hermana Rebeca ya. Un saludo especial también para Yadira Ramírez, para toda la familia. Sirley Dayana, Dios me la bendiga, un abrazo fraterno. También para Liliana Niño, Dios me la bendiga. Lili Robinson Arevalo, Dios me lo bendiga. Mi hermana Consuelo, Dios me la bendiga. Luis Francisco Tarazona, allá en Pamplonita, Dios me lo bendiga. Mi hermano Michael Angarita, Dios me lo bendiga, mi chinito. Y sé que hay muchos más ya en este momento conectados, sé que muchos más están conectando en este momento. Y bueno, para todos un saludo de bendición, un abrazo fraterno. Sé que Dios va a obrar en poder en este tiempo. Entonces, detente, detente. ¿Distingues la voz y la presencia de Dios? En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, los versículos 22 al 30, dice así: Jesús y la fiesta de la dedicación. Dice: por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en mi nombre, las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Vuelvo y repito, ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, dijo el Señor Jesucristo, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno, dijo nuestro Señor Jesucristo.
Las ovejas de mi rebaño oyen mi voz, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y de pronto usted dirá, entonces yo no soy del rebaño del Señor porque no escucho la voz del Señor, o al menos no la distingo, no sé qué pasa. Hoy en día estamos viviendo tiempos finales, tiempos muy, pero muy difíciles. Y tal vez usted también se esté preguntando, bueno, entonces ¿cómo hago para pertenecer al rebaño de nuestro Señor Jesucristo? ¿O es lo mismo que decir, ¿cómo hago para pertenecer al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? ¿O es lo mismo que decir, ¿cómo hago para pertenecer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? No estoy hablando de religión, no estoy hablando de una doctrina en especial, no, estoy hablando de pertenecer al cuerpo de Cristo, estoy hablando de pertenecer al rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Dijo nuestro Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Vuelvo e insisto, por eso hoy el título de la palabra es detente, detente. ¿Distingues la voz de Dios? ¿Distingues la presencia de Dios? Está claro para todos que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Dice en Mateo capítulo 7, versículo del 13 al 17, yo sé que estas son citas bíblicas que de pronto no nos gustan de a mucho, ¿cierto? Porque nos gusta que todo sea fácil, todo sea bonito. Hoy las nuevas generaciones, las generaciones de hoy en día, todo lo queremos fácil, todo lo queremos instantáneo, lo he repetido en muchas ocasiones. Queremos comprar un sobrecito en el cual usted lo destapa, lo echa en agua caliente y ya en 5 minutos tiene una sopa. Ojalá y que las pastas sean para que hiervan 5 minutos y ya, y destapamos un sobrecito donde la salsa ya está lista, se le echan a las pastas y ya. Todo está listo, todo instantáneo. Nosotros así queremos también que sean las cosas con el Señor. Así queremos que sean las cosas con el reino de los cielos, pero no, con el reino de los cielos no es así. Hay unos principios establecidos en la palabra de Dios, hay unos parámetros establecidos por Dios que nosotros debemos cumplir. Dice en Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 17, dice, entren por la puerta estrecha, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Oído la afirmación de nuestro Señor Jesucristo, y son pocos los que la encuentran. ¿Cuántos son los que la encuentran? Pocos. Porque la puerta es estrecha y angosto es el camino. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuídense de los falsos profetas. ¿De quién debemos cuidarnos? De los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Ese afán de conseguir oído, porque las intenciones no son malas, ese afán de conseguir salvación y vida eterna, de tener la unción, pero sin tener que seguir las normas
los principios establecidos en la palabra del Señor. Queremos saltarnos las reglas. Somos muy dados a eso los seres humanos. Queremos saltarnos las reglas. Venga, vamos a hacer todo más simplificado, más corto. ¿Por qué tenemos que tener un camino estrecho? ¿Por qué la puerta tiene que ser angosta? Vamos a ampliarla un poquito. No tiene que ser así. Vamos a suavizar el evangelio un poco. Vamos a poner las normas un poquito más light. Pero el Señor dijo, espere tantico, es que la puerta ancha, la puerta que es espaciosa, no es la que conduce a la salvación y a la vida eterna. Es la puerta angostica, es el camino angostico, y son muy pocos los que logran alcanzarla, los que logran llegar. Pero yo vuelvo e insisto, tenemos ese afán de conseguir la salvación, la vida eterna, la unción, pero que sea de manera más fácil, sin seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Dice en Primera de Timoteo capítulo 4, hablando del apóstol Pablo a Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 4, el versículo 1 dice, el Espíritu dice claramente que el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos. ¿Cuándo? En los últimos tiempos. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Los últimos tiempos. Entonces, ¿para cuándo estaba hablando el Espíritu Santo? Para hoy. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Muchos son los que hoy en día tienen apariencias de cristianos. Muchos. Al igual que el mundo, que quiere vivir solo de apariencias, muchos dicen ser cristianos, aparentan ser cristianos. Segunda de Timoteo también, el apóstol Pablo, precisamente en esa carta a Timoteo en el capítulo 3 dice, ahora bien, ten en cuenta, hablándole a Timoteo, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Cuándo? En los últimos días. ¿Cuándo estamos viviendo en los últimos días? Ahora. Vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena, la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos, enemigos de todo lo bueno. ¿Estamos viviendo esa época? Sí. Y dice la palabra, continúa, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, aparentarán, apariencias de piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Y el Señor Jesucristo, precisamente hablando de las señales del fin del mundo, en Mateo capítulo 24, del versículo 23 al 26 dice, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque seguirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales. ¿Harán qué? Grandes señales y milagros para engañar,
de ser posible, aún a los elegidos. Engañarán, de ser posibles, aún a los que ya han recibido al Señor en el corazón. Engañarán aún al mismo pueblo cristiano. Fíjense, dice el Señor, que se lo he dicho a ustedes de antemano. En otras palabras, dice nuestro Señor Jesucristo, fíjese que ya los estoy advirtiendo. Por eso, si les dicen, vuelve y repite, miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. A veces, cuando escucho personajes diciendo frases como, ahí está la unción, ahí está la unción, ahí está la unción, tómela, 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 agárrela, agárrela, mire, está a tu lado, agarre la unción, coja la unción, mire que allí está la unción, mire que allá está la unción. Me hace acordar de esas palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Si ven, le dicen que allí está, no lo crean, o que está en el desierto, o que está en la casa, no lo crean. Mire, hoy, si estás viendo esta palabra, oyendo esta palabra, quiero invitarte a que te detengas un momento, hagas un alto, por un momento, y entonces yo te hago la pregunta, de ahí el título de la prédica, detente un momento, hagan un alto en el camino, sea que ya hayas recibido al Señor en el corazón o sea que no lo hayas recibido, porque aún dice la palabra que van a ser engañados, aún personas que ya han recibido al Señor en el corazón, van a ser engañados aún del mismo pueblo cristiano. Por favor, hagamos un alto en el camino. Detente por un momento y yo le hago esta pregunta. ¿Reconoces la voz de Dios? ¿Reconoces la presencia de Dios? ¿Reconoces de verdad la unción del Espíritu Santo? Porque es que hoy en día todo lo queremos facilito. Nos dicen, mírela, 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 ahí está la unción, agárrala. Y te dice, sí. Y lo que están es tocándote tus emociones. Iglesia, no podemos esperar que la unción llegue así, sin yo haber cambiado mi vida, sin haber vivido un verdadero arrepentimiento. Despertemos, iglesia, que estamos en tiempos finales. Yo vuelvo y le repito, dijo nuestro Señor Jesucristo, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, dijo el Señor, y ellas me siguen, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Tal vez en este momento te estás preguntando, ¿y cómo puedo oír la voz de Dios? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para saber que verdaderamente es Dios el que me habla? Yo estoy seguro de verdad que todo el que dice ser cristiano, por principio lógico, todo el que dice ser cristiano de verdad quiere oír la voz de Dios, quiere vivir en su unción, quiere sentir su presencia. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Entre el que quiere andar en el camino ancho y el que de verdad quiere tomar el camino angosto. ¿Quiere saber cuál es la diferencia? En que si en realidad de corazón, valga la redundancia, le abrimos las puertas de nuestra vida, de nuestro corazón al Señor Jesucristo. El que de verdad quiere tomar ese camino angosto, dice nuestro Señor Jesucristo, dice que es por acá. Y que tenemos que abandonar el pecado y que tenemos que dejar muchas cosas, y yo lo hago.
Cuesta, tal vez a algunos, para algunos es muy grande el sacrificio. Otros dicen, no, yo quiero la unción, yo quiero su presencia, yo quiero oír la voz, pero sin tener que dejar nada del mundo. Es ahí la gran diferencia. Queremos oír la voz de Dios, hablar en lenguas, sentir su presencia y hacer tantas cosas, pero en el diario vivir no dejamos las mentiras, las infidelidades, el robo, el engaño, la fornicación, el adulterio. No queremos dejar nada de eso. Pero quiero ir a la iglesia y sentir la unción. Quiero oír la voz de Dios. Y de pronto entonar una alabanza así como la que dice, quiero escuchar tu dulce voz. Pero no queremos cambiar la vida, no queremos dejar el mundo. La gente quiere vivir en mentiras, en engaño, en fornicación, en adulterio, en infidelidades y en todo lo que el mundo ofrece. Pero eso sí, sentir la voz de Dios, vivir en la unción, sentir su presencia, y si no, pues no lo inventamos y aparentamos que sí estamos en la unción. El camino es sencillo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 16, ya se lo he dicho a la iglesia en varias ocasiones. Ahorita el lunes precisamente que estaba compartiendo con algunos pastores, le decía yo precisamente sobre este versículo, y le decía cuánto hace tiempo estuve preguntándole al Señor, ¿por qué? ¿Por qué la gente va a la iglesia? ¿Por qué la gente va adelante? Pasa a que la ministren, la tocan, la ungen, se cae, llora, gime, grita, se revuelca y se levanta, y al otro día siguen las mismas mentiras, en las mismas infidelidades, y vivimos contentos con eso. Y yo le decía, Señor, eso es un engaño. Hasta el día en que el Señor me llevó a esta palabra, sencilla, todos la conocen. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 16 dice, esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Y dice el Señor ahí más adelante, arrepiéntete. Versículo 19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo vuelvo e insisto, es tiempo de verdad de arrepentirnos. El Señor está tocando a la puerta de tu corazón. Déjelo entrar. Quiere estar contigo, pero el gran problema es que la gente se conforma con el toque que el Señor hace a la puerta de tu corazón. El Señor te toca. Y entonces algunos sienten ese toque, se caen, se ríen, se revuelcan, se carcajean, pero no dejan entrar al Señor en su corazón. No le abren a la puerta de su corazón. Se conforman con que el Señor los toque. Y es vergonzoso.
Y compartía yo el lunes ese sentir con algunos pastores. Yo les decía, mire, es como cuando llega tu papá a la casa y toca a la puerta y usted dice, llegó mi papá, pero nunca le abre la puerta. Usted se sintió feliz porque el papá vino y tocó a la puerta de su casa, pero no le abrió. ¡Qué vergüenza! Muchos de nosotros decimos ser hijos de Dios, pasamos adelante cuando hay ministración, sentimos el toque, pero nos conformamos con el toque, nunca le abrimos la puerta al Señor. Nunca. Hay justificación el día que llegues a la presencia del Señor y el Señor diga, no, no los conozco. Señor, pero es que cuántas veces yo caí ministrado. No, usted no cayó ministrado, el Señor lo tocó, pero usted nunca le abrió la puerta al Señor. ¿Realmente conociste? ¿Realmente conociste al Señor? ¿Realmente conociste su voz? Y de pronto usted me dirá, sí. Si hubiera conocido al Señor y si hubiera conocido su voz, hubieras cambiado. Porque es imposible estar frente al Señor en su presencia y no cambiar. Es imposible. Si le abrieras la puerta al Señor cuando toque Él, y dejaras que el Señor entre en tu corazón, entre en tu vida y cenes con Él, dijo el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Mire, hay una historia bíblica que refleja muy bien lo que el Señor está tratando de decir aquí en Apocalipsis, capítulo 3. Y es la historia de un hombre que vivía en Jericó. Era un hombre muy rico, llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos de la ciudad, que cuando Jesús llegó allí a Jericó, quería verlo, quería conocerlo, pero la multitud era tanta que no se lo permitía, no podía él verlo porque él era muy bajito de estatura, él era muy pequeño. Y entonces él corrió más adelante de por donde iba Jesús y se subió a un árbol. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor lo vio montado en ese árbol, le dijo, Zaqueo, bájate, que hoy tengo que quedarme en su casa. Y dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, esto está en Lucas capítulo 19, si lo quieres leer después con calma. Dice la Biblia que Zaqueo se apresuró a bajar de aquel árbol muy contento porque el Señor quería quedarse en su casa y lo recibió en su casa con alegría. ¿Y sabe qué pasó? Que la gente murmuraba porque Jesús se había quedado en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, esto se lo voy a leer textualmente como dice en la Biblia, del versículo 8 al 10 del capítulo 19 de Lucas. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Ay, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo conocemos a una persona que realmente escucha la voz del Señor? ¿Cómo conocemos a una persona que realmente dejó que el Señor entrara en su casa,
en su corazón y de verdad cenara con el Señor. ¿Cómo se reconoce? Es imposible cenar con el Señor y no cambiar la vida. Es imposible estar frente al Señor. Este hombre era un hombre muy rico, adinerado, jefe de recaudadores de impuestos, tenía muchísimo dinero, pero dejó entrar al Señor a su casa y automáticamente dijo: la mitad de mis bienes se la daré a los pobres, y si a alguien he defraudado, en otras palabras, si a alguien he tumbado, se lo devolveré 4 veces. Su vida fue transformada. Ahora la pregunta es, después de que el Señor estuvo en casa de Zaqueo, ¿Zaqueo reconocería la voz del Señor donde la oyere? Totalmente seguro. Es imposible que alguien esté en mi casa a charlar con él, a hablar con él y no conocer su voz. Estoy seguro que a Zaqueo nunca más se le olvidó la voz del Señor. Hoy en día uno escucha mucha gente que dice: yo no sé usted cómo hace para oír la voz del Señor, yo nunca escucho nada. Yo no sé cómo será la voz del Señor. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y la reconocen. Ahora, de pronto usted dirá: pastor, yo ya conozco la voz del Señor, yo ya le reconocí a Él como mi Salvador, de verdad, pero de igual manera me siento cansado, me siento frustrado, estoy que tiro la toalla. No se preocupe, a todos nos pasa eso. En algún momento de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar como peregrinos por este mundo, porque dice la palabra del Señor que somos peregrinos en esta tierra, porque ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Yo le voy a narrar rápidamente otra historia de alguien que conocía perfectamente la voz del Señor, perfectamente, y es del profeta Elías, uno de los más grandes profetas que narra la Biblia. En una ocasión estaba el profeta Elías en el monte Carmelo junto a muchísimos profetas de Baal, y estaba el pueblo también de Israel ahí, incrédulos, porque no sabían realmente si creerle a los profetas de Baal, creer en el dios Baal y en la diosa Aserá, o si creer en el Dios de Israel. Y estaba Elías ahí y les dijo: bueno, pues entonces hagamos una cosa, levanten un altar, todos los profetas de Baal levanten un altar, y yo también aquí solito coloco un altar al Señor. Y en un despliegue impresionante de fe, de poder de Dios, quedó demostrado allá en el monte Carmelo el poder del Señor, con ese holocausto del cual bajó fuego del cielo y consumió todo. Y Elías, lleno del poder de Dios, dice la palabra, acabó con todos los 450 profetas de Baal. Destruyó a todos. Pero resulta, eso lo consiguen en Primera de Reyes. Estoy simplemente haciendo la narración para acortar el tiempo. Y dice la palabra del Señor que cuando Jezabel se enteró de que había sucedido eso, le mandó una razón al profeta Elías. Y la razón decía: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Dice la palabra del Señor que Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo, porque una mujer lo amenazó. Y dice que cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí su criado y caminó todo un día por el desierto, hasta que llegó por allá a un arbusto, a un árbol, y se sentó a la sombra con ganas de morirse, dice la palabra.
¿Y sabe qué le dijo Elías al Señor? Después de haber vivido todo ese despliegue de fe y de poder, de haber visto la gloria de Dios descender en forma de fuego y consumir el holocausto, después de haber acabado con todos los profetas de Baal, ¿sabe qué le dijo después al Señor? Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Estaba cansado, estaba asustado, estaba aburrido, estaba pasando un mal momento, estaba desanimado. Tal vez se sintió muy cansado cuando recibió la amenaza de parte de Jezabel. Elías, uno de los más grandes profetas de los cuales nos habla la Biblia. Ese que fue después, posteriormente, llevado por en un carro de fuego al cielo. Ese fue el mismo que le dijo: Señor, estoy harto. Mejor mátame. Quiero morirme. Conocía la voz del Señor, había conocido la unción, había vivido en la presencia del Señor, sí la conocía perfectamente. ¿Sabe por qué digo que la conocía perfectamente? Mira, el Señor es tan lindo que dice la palabra del Señor que Elías allí se quedó dormido. ¿Sabe quién lo despertó? Un ángel para que comiera. Mira, el Señor, consintiendo a Elías, mandó un ángel a que le preparara comida. No puede haber más gracia mejor de Dios. Estaba el Señor consintiendo a uno de sus hijos que estaba cansado, asustado, agotado. Tal vez a usted le esté pasando lo mismo eso ahorita. Por eso digo, o el que no lo conoce, o el que ya conoce la voz del Señor, pero se siente cansado. Dice la palabra del Señor que el ángel le dio de comer, Elías comió y estaba tan cansado que siguió durmiendo. A veces el cansancio nos lleva a eso. A veces el agotamiento nos lleva a eso. Por eso le digo, detente, haz un alto, de verdad conoces la voz del Señor, conoces la presencia de Dios. Elías lo conocía, pero estaba tan agotado que era necesario que hiciera un descanso. Y dice la palabra del Señor que él comió de lo que el ángel le preparó y siguió durmiendo. Y el ángel luego volvió y le dijo: levántate y come. Nuevamente lo volvió a llamar para que comiera. Y el ángel le dijo: porque te espera un largo viaje. Y dice la palabra del Señor que Elías se levantó, comió, bebió y una vez fortalecido por aquella comida viajó 40 días y 40 noches. Esa comida celestial tuvo que haber sido muy nutritiva. Y dice hasta que llegó a Horeb. ¿Qué es Horeb? El monte de Dios, se le conoce. Y allí pasó la noche en una cueva. Y dice la palabra del Señor que después de estar ahí en la cueva vino la palabra del Señor a Elías, que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y la respuesta de Elías fue: me consume mi amor por ti, Señor Todopoderoso. Y luego el Señor le dijo: sal y preséntate ante mí en la montaña. Salga de ahí de la cueva, porque estoy a punto de pasar por allí, le dijo el Señor. Como heraldo del Señor vino a mí un viento recio, dice la palabra, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba ahí, no estaba en el viento. Después vino un terremoto fuerte, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto dice que vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. ¿Cómo hacía Elías para saber que no estaba allí?
No estaba en el viento fuerte, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego. Ahora, yo le pregunto hoy, en este momento, si a usted le dijera el Señor, salga de la cueva y preséntate aquí, y viera ese viento fuerte, ¿usted qué diría? Oh, esa tiene que ser la presencia del Señor. Oh, un viento terriblemente fuerte que destruye todo, ese tiene que ser el Señor. Pero Elías sabía que ese no era. Conocía muy bien la presencia del Señor. Después vino el terremoto, y yo creo que ¿cuántos de nosotros diríamos, no, ahora sí ese es el Señor que mire, el poder hizo que se destruyera todo? ¿O cuántos de nosotros veríamos ese fuego? En el monte Carmelo había descendido fuego y era la presencia del Señor. Pero Elías entendió que tampoco estaba ahí en el fuego en ese momento. Porque no es el Señor algo específico, es la presencia en el corazón. Él sabía que no era ni en el viento fuerte, que no estaba. Él sabía porque él conocía la presencia del Señor, y Elías sabía y dijo, no, en el terremoto no, ese tampoco es. Y se había podido volver a presentar en forma de fuego, sí, mas sin embargo Elías dijo, no, en el fuego tampoco está. Conocía la presencia del Señor. Conocía. Pero dice la palabra que después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó la voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente. No era ni en el terremoto, no era ni en el viento, no era ni en el fuego. Esta vez estaba en un simple, suave murmullo. Pero en su corazón, Elías sabía que ahí sí estaba el Señor. Conocía la presencia del Señor perfectamente. Y fue ahí cuando el Señor volvió a darle instrucciones a Elías. Y el Señor le dijo, mire, regresa por el camino, ve el mismo camino, ve al desierto de Damasco. Cuando llegue allá, unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Yo quiero preguntarte, yo no sé si de pronto usted nunca ha oído la voz del Señor y dice, yo no sé cómo será eso. Pero la palabra del Señor es sencilla, dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y es conmigo. Es tiempo de que le abramos verdaderamente la puerta al Señor, y para eso el Señor nos llama a un verdadero arrepentimiento. O tal vez ya seamos siervos del Señor que simplemente nos sintamos cansados. Eso le pasó a Elías. Pero yo estoy seguro que el Señor, si es necesario, va a colocar ángeles para que te fortalezcan. Si es necesario, lo que tenemos que hacer es ir a la presencia del Señor. Ese monte de Oreb, y buscar del Señor. Y tal vez detenernos un momento y guardar silencio y oír las instrucciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hagamos ese alto en el camino. Tal vez hoy tengas que abrirle la puerta de su corazón a Dios. Deja que el Señor cene con usted, así como un día ese recaudador de impuestos que era muy rico, pero que quería conocer al Señor y se alegró de que el Señor fuera a entrar a su casa. Pero ¿sabe cuál es el problema? Muchos de los que decimos ser cristianos, verdaderamente no queremos dejar entrar al Señor en nuestra casa. No queremos dejar entrar al Señor en nuestro corazón, porque entonces vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que dejar el pecado, y no queremos dejar el pecado. Queremos seguir caminando por el camino ancho
Y sabemos que el camino que nos lleva a la vida eterna es angosto y ese no lo queremos. Pero queremos llamarnos cristianos. Pero queremos sentir la presencia del Señor, no importa que sea fingida. No importa que sea de apariencias. Yo hoy vuelvo y le digo, es tu decisión. Si ya conoces la voz del Señor, si ya has vivido en su unción y te sientes cansado, es tiempo de decirle, Señor, necesito estar en tu presencia, necesito que me des instrucciones. Y si es que simplemente estás llevando una vida cristiana fingida, ojo, porque el Señor dice, conozco tus obras y sé que no eres ni frío ni caliente. Y es tiempo de que agarramos las cosas de Dios con toda la seriedad, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia. Señor, permite que tu Santo Espíritu lleve a cada uno de los que están oyendo o viendo este mensaje a tener verdaderamente un encuentro contigo. A que entiendan que tú estás tocando a la puerta de tu corazón y que esperas que te abran para que puedas tú entrar en cada vida, en cada corazón y cenar con cada uno. Yo estoy seguro que tú les vas a hablar tan claro, Señor, que su voz nunca más se les va a olvidar. O si hay alguna persona, Señor, un siervo tuyo que en este momento se sienta cansado, que tal vez al igual como lo dijo Elías, estoy harto, quiero morirme. Señor, que seas tú renovando sus fuerzas, que seas tú disponiendo de ángeles a su alrededor, que te sirvan alimento espiritual, que renueves sus fuerzas en cada uno y que puedas, Señor, dar instrucciones las que necesitas conforme a tu voluntad. Y si hay alguna persona que en este momento quiera decir, sí, yo quiero pertenecer al cuerpo de Cristo verdaderamente, sí, yo quiero pertenecer al rebaño, yo quiero oír la voz de mi pastor que se llama Jesucristo, yo quiero oírla. Entonces es sencillo, ábrele la puerta de tu corazón. Quiero que en este momento repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he llevado una vida no conforme a tu voluntad. Señor, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre. Límpiame con tu preciosa sangre. Séllame con tu Santo Espíritu para salvación y vida eterna. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Quiero que entres en mi corazón, quiero que entres a mi vida y cenes conmigo, Señor. Quiero conocer tu voz. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Gracias te doy, Señor, por todas las personas que están, Señor, recibiéndote como su Salvador. Gracias, Señor, por todos también aquellos siervos, aquellos hijos tuyos que tal vez están cansados, al igual como pasó con Elías, pero que yo estoy seguro, en tu presencia, tú les darás descanso y tú les darás instrucciones para seguir. A ti rindo, Señor, honra y gloria. A ti rindo, Señor, poder y majestad por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Quiero saludar también en este momento a Doris Bautista. Dios me la bendiga. Mi hermana Claudia Ballesteros. Claudia, un abrazo fraterno. Estela Lozano, Dios me la bendiga. Jorge Laguado, Dios me lo bendiga. Francisco, Dios me lo bendiga. Mariluz, Dios me la bendiga. Un saludo para usted, para sus hijas, Dios me las bendiga. A Winnie, Dios me la bendiga, Winnie. A Dinael Cuadro, Dios me lo bendiga, mi hermano. Jace Milena Sandoval, Dios me la bendiga. Miriam Telles, mi hermana, Dios me la bendiga. Que el Espíritu Santo cada día la fortalezca y la consuele.
Anaminta, mi hermana, de igual manera para usted también, que sea el Dios fortaleciéndole el Espíritu Santo, Señor, fortaleciéndole, llenándola de consuelo. A Gladys Plazas, allá en Cali, Dios me la bendiga, un abrazo grandote, fraterno, para toda su familia también. Me saluda a su hija también, Dios me la bendiga. A Paola, a Jason Prato también, Dios me los bendiga. Dios me los bendiga a todos, si no nombré a alguno, de igual manera bendiciones para todos, un abrazo fraterno. Y si Dios nos lo permite, nos vemos el domingo en el servicio presencial a las 3 de la tarde. Si estás fuera de este territorio, no te preocupes, también estamos transmitiendo en directo el domingo, 3 de la tarde. Sé que Dios tiene una palabra también de bendición, y bueno, que sea la gracia y el favor de Dios derramándose sobre cada uno de ustedes. Joana, Dios me la bendiga, un abrazo grandote para usted, para Edwin, para todos, un abrazo gigante. Entonces, si Dios nos lo permite, nos vemos el domingo a las 3 de la tarde. Nos vemos.